estar desmembrando todas estas cuestiones y desglosando y metiéndonos, pero lo llamamos el eterno retorno, ¿sí? Esto nos hace acordar a ese concepto de aquel filósofo. Mirá lo que tenemos acá, el eterno retorno, la serie de Star Wars, ¿no? Si no me equivoco, y ahí Martín Guzmán con su espada de luz, el eterno retorno, y también el eterno retorno de Friedrich Nietzsche, ¿no? Ahí tenemos los brotecitos verdes que son para después. El filósofo alemán del siglo XIX que generó esta idea, este concepto del eterno retorno, el tiempo circular, Borges, y estas cosas que tienen que ver con algo que pasa y que ocurre y que sistemáticamente se va repitiendo a lo largo del tiempo, que es infinito. Y este eterno retorno y esta idea de Guzmán con su espada de luz nos hace acordar esta cuestión de que el Fondo Monetario vuelva a la Argentina, con nuevas caras, con diferentes actores de los que solía venir en otros momentos, pero se repite la historia, los consejos, ahora te voy a contar, son parecidos. Bueno, vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con la misión del Fondo Monetario en Argentina y con Martín Guzmán en el Congreso de la Nación. El eje que atraviesa todo esto que ocurrió en el día de hoy y que va a seguir ocurriendo de acá en adelante, porque la misión del Fondo Monetario está en Buenos Aires hasta el 19, hasta el miércoles de la semana que viene, una semana completa, van a estar acá con muchas reuniones, ahora te voy a contar a dónde fueron, con quiénes se están entrevistando, con quiénes se están juntando. Todo tiene que ver con la deuda y la intención de reestructurar y evitar el default. Ya vamos con eso. Viste que mientras acá atrás me aparecía la imagen de Martín Guzmán y el eterno retorno y todo esto, aparece, mira, ahí se asoman unos brotecitos verdes. Bueno, hoy se dio a conocer un dato que da cuenta otra vez, ayer hablábamos de algún brotecito verde, de un posible brotecito verde. ¿Para qué se usa esta idea del brote verde? Para tratar de graficar que la economía empieza a mostrar algo todavía muy prematuro, pero que puede estar dando la señal de alguna recuperación. ¿Por qué los brotecitos verdes? Porque hoy se comunicó el dato de utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de diciembre, el último mes de 2019. Y resultó, en un rato te voy a dar detalles, un poquitito por encima de lo que había sido la comparación, que es diciembre de 2018. Con lo cual uno dice, bueno, si algo se empezó a recuperar, la utilización de la capacidad productiva que tiene nuestra industria, muy poquito, pero la verdad que venía en una dinámica de caída, que parecía no tener fin. Bueno, podemos, si nos ilusionamos y somos optimistas, estar hablando de algún brotecito verde que empieza a emerger muy de a poco, muy prematuro en la economía argentina. Y hablando de brotecitos verdes, hoy se dio a conocer un dato que permitiría anticipar, vamos a ver si confirma, pero permitiría anticipar algo que vamos a conocer oficialmente mañana. Mañana va a estar publicado por el INDEC el dato de inflación del mes de enero, de inflación minorista. ¿Por qué hablo de brotecito verde y por qué hablo de algo que nos puede entusiasmar un poquitito? Porque hoy el Instituto de Economía de los Trabajadores, que funciona dentro del ámbito de la UMET, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, dio a conocer su medición de inflación para el mes de enero y dio como resultado un 2,6%. Las estimaciones hablan de que la inflación en el mes de enero va a estar algo por encima del 3%. Eso dicen las estimaciones de las consultoras privadas. El dato que se dio a conocer hoy, un dato que hace muchos años, los últimos años se viene relevando todos los meses, siempre suele estar bastante cerca de lo que después termina siendo la medición oficial, da cuenta de un 2,6%. Si es así, si mañana el INDEC confirma que el dato de inflación está por debajo de 3%, bueno, podría complementar otra ilusión de brotecito verde en una economía que de a poquitito se podría estar recuperando y donde, si bien los precios siguen subiendo, estarían haciéndolo a un ritmo un poquitito más lento. Esto en el marco de precios cuidados, controles fuertes sobre los precios, tarifas congeladas y dólar restringido por el cepo. ¿No? Digo, si con todo esto la inflación siguiera subiendo con un ritmo acelerado, bueno, mamita querida, agarrémonos y abrochémonos
bien el cinturón de seguridad porque estaríamos en una situación bastante complicada. Así que podemos ilusionarnos un poquitito con estos indicadores que nos hablan de algún brotecito verde. Sigo con el resto de los títulos y saludando a mis compañeros de esta noche. Buenas noches, Néstor Espósito. Contame acerca de la nueva indagatoria a Santoro por el tema de D'Alessio. Buenas noches, Agustín. Es la segunda indagatoria del periodista Daniel Santoro. Esta vez fue aquí en la capital federal, en los tribunales de Comodoro Pi 2002, y en una causa que está relacionada con, debes haber escuchado 1000 veces hablar de esto, la mafia de los contenedores. Bueno, Santoro también fue llamado como imputado en esa causa. En un ratito te contamos qué pasó y quién es el principal imputado que está agitando las aguas. Bueno, en un ratito con eso, tema muy importante y que acá lo seguimos muy de cerca. Néstor tiene siempre muy buena y mucha información acerca de lo que pasa con esto. Vamos a seguir con la rueda de novedades que tenemos en el día de hoy. Aprovecho y saludo, buenas noches. Lourdes, desfile sindicalista en la Casa Rosada. Sí, fue calificada como sorpresiva esa visita que hizo Hugo Moyano el día de hoy a la Casa de Gobierno. Se lo vio ingresar, tuvo una reunión de más de 1 hora y mañana ya están organizando un almuerzo por lo que van dirigentes de la CGT también a reunirse con Alberto Fernández. Bueno, muy bien, y ahora seguimos con nuestro compañero Gustavo Idoyaga, descongelando la Argentina, la relación con Brasil. ¿Qué pasa? Y bueno, el año 2019 hubo fuertes cruces entre Jair Bolsonaro, que se volcó expresamente en favor de Mauricio Macri, y Alberto Fernández, que se volcó expresamente en favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Hubo muchos cruces y ahora tienen que tomar las relaciones comerciales. Vos que estás hablando de la capacidad ociosa, de la industria automotriz, todo esto hace ruido en las relaciones bilaterales con Brasil. Por eso muy importante el encuentro que tuvo hoy Felipe Solá con su par brasilero y también con Jair Bolsonaro. En instantes te vamos a comentar todo lo que se desarrolló en esa reunión y las próximas reuniones que están planeándose. Desde ya, Jair Bolsonaro ya comprometió a Alberto Fernández para el 1 de marzo reunirse en Montevideo. Bueno, así están las cosas en Brasil, ahí veías las imágenes, Scioli también como embajador, Felipe Solá. Bueno, en un rato te vamos a estar contando qué pasa ahí, es muy importante. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, el vínculo venía muy tenso por la posición de Bolsonaro en relación a Alberto Fernández. Ahora en un rato Gustavo nos va a profundizar y a contar qué es lo que está pasando ahí, en la visita que funcionarios argentinos de primera línea están haciendo a nuestro país vecino, al Brasil. Pero ahora, para arrancar, vamos a analizar algunas de las cuestiones, de las expresiones que tuvo hoy Martín Guzmán, el ministro de Economía, en el Congreso de la Nación. Arranquemos con esta, mirá, escuchalo, Guzmán. Realizó un préstamo, el más grande en su historia, un préstamo que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país. Un préstamo que, por el contrario, se utilizó para pagar deuda en una situación insostenible y para financiar la salida de capitales. El Fondo Monetario Internacional es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. Bueno, ahora en un ratito te voy a estar dando detalles y contando qué implicancias tiene, como te decía recién, la visita del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Martín Guzmán recién declaraba muy fuerte contra el Fondo Monetario y directamente lo hace responsable al Fondo Monetario de lo que ocurrió en la Argentina durante los últimos 4 años, de la tragedia económica que vivimos en Argentina durante, no te diría los últimos 4, por lo menos los últimos 2 años, donde tuvo participación activa el Fondo Monetario Internacional. Sí, Lourdes. Uno de los temas claves que tiene que ver con las declaraciones de Cristina Fernández desde La Habana días atrás, porque uno de los artículos del Estatuto del Fondo Monetario Internacional establece que no se puede hacer préstamos para fuga de capitales, por ejemplo, que es lo que sí pasó en Argentina. O sea que lo que se dio en nuestro país estaría violando el propio estatuto, y lo dijo justamente hoy Guzmán cuando ya el Fondo Monetario estaba escuchando y viendo estas declaraciones. Sí, tal cual. Ahora en un rato cuando analicemos todo, vamos a ver también algunas declaraciones en esta línea que tuvo la expresidenta Cristina Kirchner presentando su libro, Sinceramente, en Cuba, donde hizo referencia, y vamos a ver la frase exacta en alusión a lo que vos estás comentando, Lourdes. Antes vamos a ir rápidamente al Congreso de la Nación, que lo tenemos a Facundo Medina ahí en el Congreso de la Nación,
contanos un poco, Facundo, el clima, cómo está ahí, cómo se vivieron las cosas ahí. No te escucho nada, Facundo. ¿No sale al aire? Bueno, acordate que hubo marchas en la calle, ¿no? Hubo actividad adentro del recinto, pero también afuera, porque hubo movilizaciones en contra del Fondo Monetario Internacional. ¿Hace cuánto que no había marchas, no? En protesta porque no estaba presente. Lo cierto es que hoy era un día clave, como bien decías vos, para la economía, porque después de muchos años, desde el 95, que un ministro de Economía no iba voluntariamente a exponer un informe, sino también que el FMI llegaba al país y las protestas se hicieron sentir. Sí, tal cual. Hoy hubo muchas movilizaciones, manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional, y ya que a Facundo Medina se ve que lo dejaron mudo ahí la puerta del Congreso, nosotros vamos a aprovechar, no vamos a aprovechar para nada más que para escucharlo a Facundo. Ahora sí, te podemos escuchar cómo está la situación y cómo se vivió hoy ahí adentro, Facundo. Ahora sí, Agustín, bueno, buenas noches. Sí, hoy se vivió, un clima de ida y vuelta, se puede decir, entre el gobierno nacional, los representantes del gobierno nacional, con Martín Guzmán a la cabeza, aquí el ministro de Economía, también había varios ministros que expusieron cuál va a ser el replanteo de la deuda. Después salió el interbloque de Juntos por el Cambio a explicar cuáles iban a ser su actividad de cara a lo que llamó el ministro Martín Guzmán a una conformación de una bicameral para el seguimiento de la deuda. Lo que dejó en claro Juntos por el Cambio, lo que quiere manifestar más o menos, es que acá se está pagando parte de la deuda. De lo que se habla es de una parte. Quiere hacer responsable, por supuesto, al gobierno de Cristina de deuda que ha tomado también, según dijo, lo tuvimos al diputado Luciano Laspina, por ejemplo, que explicaba que también había parte de una deuda que había tomado el anterior gobierno y que también a partir de los 10 años que no crecía, según las palabras del propio diputado de Cambiemos, se había generado este conflicto. Lo cierto es que hoy el gobierno está buscando una herramienta parlamentaria para poder afrontar los pagos de esta deuda y para poder afrontar una negociación que le sea favorable a la Argentina. Esto es lo que ha dicho Martín Guzmán, y también de parte de la oposición hay que decir que ellos se manifestaron en acuerdo con tratar de apoyar al gobierno en las diferentes negociaciones. El único que se abstuvo, hoy no hubo votación, ¿sí? Pero los que más se opusieron, los que estuvieron en contra de la presentación, fueron los diputados de izquierda. También lo tuvimos en vivo en Crónica HD, y ellos manifestaron que lo que ellos están buscando es que no se pague finalmente la deuda. Dentro de todo, se salió con una salida de concordia entre la oposición y el oficialismo. Están tratando de buscar un camino común. Por supuesto, la oposición sacándose de encima lo que fue el proceso de endeudamiento vivido en los últimos 2 años, sobre todo, y el gobierno que está tratando de hacer los malabares necesarios y buscar, como te digo, esta herramienta parlamentaria para afrontar los pagos de una deuda que va a ser muy difícil de pagar. Bueno, muchas gracias, Facundo, por la información y por tu laburo desde allá del Congreso de la Nación. Gracias. Nosotros acá tenemos que seguir porque hoy es día de sorteo, tenemos el Kini 6, ahora quédate ahí, escuchá el sorteo, a ver si tenés suerte, pero antes de ir al Kini 6, vamos a escuchar de nuevo alguna declaración de Martín Guzmán esta tarde, dale. Y una parte dijo, para nosotros ese es un bono en dólares, lo único que aceptamos es otro bono similar en dólares y por un plazo muy corto. Una medida que era inconsistente, una política que era inconsistente con todo el programa macroeconómico. Y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. Fuertes declaraciones de Martín Guzmán, le marcó la cancha evolucionando la economía argentina para todos aquellos que no nos ganamos los 5 palos. Bueno, el eterno retorno. Acá tenés a Martín Guzmán, su espada de luz y el Fondo Monetario que vuelve a la Argentina. Pero antes de explicarte todo esto, el Fondo Monetario, etcétera, tenemos pendiente ver un video más, un corte más de alguna de las declaraciones que hizo hoy Martín Guzmán en el Congreso de la Nación. En particular, el cierre. Así cerró Martín Guzmán hoy a la tarde en el Congreso de la Nación. Míralo. Es hora de dar vuelta a la página. Es hora de sentar condiciones para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento. Ciclos que destruyen oportunidades y generan angustia.
generan angustia, generan profundos desequilibrios sociales. Hay que acabar con esto para tener una Argentina tranquila, una Argentina que crece en paz, en donde las familias viven un ambiente de alegría y de oportunidades. Trabajemos para eso. Muchas gracias. Así terminó Martín Guzmán, aplaudido, fue en las 3 cortes que te mostramos, fue muy duro con el Fondo Monetario Internacional, a quien le adjudicó responsabilidad sobre el desastre que vivió la Argentina en materia económica los últimos años, contra los fondos de inversión internacionales, a los cuales les dio el mensaje de no nos van a apretar ustedes para diseñar nuestra política económica, y ahora a los ciclos de sobreendeudamiento que a lo largo del tiempo se repitieron en Argentina. En particular se refiere al último, que es la causa de que hoy estemos frente a esta situación, diciendo no hay posibilidad de que la Argentina crezca, de que todos podamos vivir tranquilos, de que seamos felices si esta situación de sobreendeudamiento se repite a lo largo del tiempo. Estos fueron los ejes de un Guzmán tranquilo como es él, pausado como es él, pero muy duro contra los diferentes actores del mercado financiero. Bueno, ¿cómo la vieron ustedes? Dale, a ver, Lourdes. Ahora, recordemos que la oposición dijo no vamos a participar en esa suerte de intercambio. Lo que hicieron es dar una conferencia de prensa después de la exposición de Guzmán. Nos quedó sabor a poco. ¿Sabes por qué, Agustín? Porque dice, queremos conocer más detalles de cuál es el plan macroeconómico, porque si no estamos a ciegas. ¿Qué había dicho Guzmán? Nosotros no vamos a poner un PowerPoint diciendo este es el plan con los detalles de acá a 10 años. Primero, porque es ficticio. Ya quedó demostrado que eso no funciona y también pedimos flexibilidad para poder maniobrar esta crisis. Y hay un dato que vos siempre hablás de lo que tiene que ver con el peso de la deuda en la riqueza que genera un país. La deuda pública bruta creció de 52% a más de 88% en estos 4 años, Agustín. Digo, como para cuando se habla de herencia también hay que hablar de lo que tiene que ver con que de cada peso que se genera, de cada 10 pesos, casi 9 ahora es deuda. Claramente, y aparte cuando uno mira el presupuesto del último año, por ejemplo, encuentra que la segunda partida en importancia, detrás de la seguridad social, que tiene que ver con lo que se destina a jubilados, asignaciones universales, etcétera, sí. La segunda eran los intereses de la deuda. Eso estrangulaba cualquier posibilidad de política económica que apunte a la reactivación de la economía. Esto es lo que busca zanjar, saldar Martín Guzmán. Lo que dice es, tenemos que reestructurar la deuda, tenemos que patear los vencimientos hacia adelante. Ahora te voy a dar detalles, en particular con el Fondo Monetario, para poder hacer política activa, expansiva, para volver a tener crecimiento en la Argentina, para que estos brotecitos verdes muy incipientes que te acabo de mostrar crezcan y empiece a florecer la economía y, como decía Martín Guzmán en el cierre, seamos todos felices en una economía que funciona un poco mejor. Esa es la idea de fondo de todo esto y por eso las críticas que hacía. Sí, Gustavo, ya arranco con esto. Decime. Vos fijate, Agustín, ¿no es cierto? La oposición está pidiendo un plan macroeconómico integral, ¿no? Considera que esto es cortoplacista y fíjate que es consecuencia de lo que dejó la oposición, este grado de concentración de niveles de vencimiento que no pueden abordarlo y de alguna manera parece una chicana decir, bueno, ¿cuánto es componente de la deuda que contrajo Cristina Fernández de Kirchner y la deuda que generó Juntos por el Cambio o Cambiemos? Pero sabemos muy bien que hubo una muy mala planificación y que dejó la bomba atómica apenas asumió Alberto Fernández. Bueno, así están las cosas, y en el Congreso, nos contaba Facundo también desde allá, tenés posiciones diferentes. Tenés el Frente de Todos, obviamente acompañando la postura oficial, acompañando al ministro Martín Guzmán en su discurso y en sus intenciones. Del otro lado tenés a Cambiemos, el frente opositor en la actualidad, que acompaña, porque cuando hubo que votar la ley de sostenibilidad de la deuda hace un par de semanas atrás, votaron todos a favor, entonces acompaña al gobierno, pero intenta deslindarse, intenta quedar al margen de su responsabilidad en el endeudamiento, tirando la cosa para atrás, estirándola, diciendo el tema de la deuda viene de larga data en Argentina y evitando quedar como los responsables de esta situación del último tiempo. Y por otro lado tenés a la izquierda, los partidos de izquierda, que además votaron en contra cuando se llevó al Congreso hace un par de semanas esta ley para tratar de reestructurar la deuda, y se siguen manifestando en contra de pagar la deuda. Ya la discusión no es
cómo se lleva adelante la negociación, sino directamente lo que dicen es la deuda no hay que pagar, la Argentina tiene que patear el tablero e ir directamente a un default. ¿Podemos terminar en default? Podemos terminar en default si al gobierno la intención de reestructurar evitando eso le sale mal. El Frente de Izquierda lo que dice es hay que ir al default directamente gritándolo y chau. Bueno, vamos a ver qué pasa por estos días en Argentina con la nueva misión del Fondo Monetario acá. Arrancamos entonces con lo que es el editorial económico del día. Bueno, ahí tenemos. ¿Cómo arrancamos? Mira, ¿quiénes son estos dos personajes que te estamos mostrando? Esta cara que seguramente no la conocés, volveme. Esta cara que no la conocés, ahí está, es Julie Kozak. Julie Kozak, ¿quién es? La directora adjunta del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental. El título es más largo, viste que todos estos aparatos burocráticos le encantan ponerse títulos larguísimos y te dan tarjetas con 4 renglones que no se entiende. Pero bueno, en definitiva, tratando de simplificar un poco, es la directora adjunta para el Hemisferio Occidental. Y quien acompañó a Julie Kozak acá a la Argentina es este señor que hace unos días te lo mostrábamos con su cara saliendo de adentro de un perro porque jugábamos con su nombre, porque es Luis Cuvedú, ¿sí? No Scooby-Doo, sino Luis Cuvedú, que está a cargo del caso argentino. Acá te decimos así, a cargo del caso argentino. El título de la tarjeta también, son 4 líneas con director de la cosa y aquella y la otra, pero es quien está a cargo de la cuestión en Argentina, que es alguien que ya estuvo a cargo de misiones en Argentina cuando hubo que reestructurar la deuda y hubo que pagarle al Fondo Monetario allá por 2003, 2004, 2005 en el gobierno de Néstor Kirchner. Este señor, Luis Cuvedú, ya había estado a cargo de la misión en Argentina, después no, y ahora sí vuelve hace ya unos meses a esta posición. Y además, técnicos del Fondo Monetario que vinieron con ellos. No es que están los dos solitos, sino que vinieron con algunos técnicos del Fondo Monetario. Bueno, ¿qué hicieron en el día de hoy Kozak y Cuvedú? Bueno, Kozak y Cuvedú tuvieron reuniones, mantuvieron reuniones en diferentes organismos. ¿En dónde? En el Ministerio de Economía de la Nación, ¿sí? Con funcionarios del área económica, en particular de la Secretaría de Finanzas. En el Banco Central estuvieron Kozak y Cuvedú, van los dos juntitos con los técnicos atrás, siempre van caminando un poquito más atrás los técnicos. Fueron al Banco Central de la República Argentina, mantuvieron reuniones ahí, y a la AFIP. Fíjate, obviamente, deuda, finanzas, Ministerio de Economía, y después ¿a dónde van? Política monetaria, al Banco Central, política fiscal, a la AFIP, el ente recaudador, junto con el Ministerio de Economía, que decide sobre el gasto, y sobre la recaudación, es la política fiscal, y esta otra pata es la política monetaria. ¿Qué es lo que siempre exige el Fondo Monetario en estos dos grandes frentes? Ajuste. Siempre exige políticas de ajuste. ¿Por qué? Porque como acreedor el Fondo Monetario y como representante de los acreedores internacionales privados, que de alguna forma también lo es, lo que intenta es garantizar que ellos y el resto de los acreedores van a cobrar al final del camino la deuda, los intereses, etc. Para esto, ¿qué dicen? ¿Qué te exigen tener? Superávit fiscal, que gastes menos de lo que recaudás, y superávit comercial, que te ingresen más dólares de lo que te salen. El problema es que las recetas que intenta imponer el Fondo Monetario en este sentido son recortar el gasto para que ese resultado fiscal te dé positivo, y del otro lado intenta moderar las importaciones, frenar las importaciones, que es lo que venía haciendo el gobierno que se fue. Recortes de gasto público, política de ajuste e importaciones que se desplomaban. Entonces te decían, el resultado comercial es positivo en Argentina, cerró el año pasado en más de 15.000 millones de dólares como un dato favorable, pero en realidad, ¿qué había atrás de esto? Un mercado interno deprimido, industrias que cerraban, comercios que cerraban, menos empleo, menos consumo, más pobreza. Esa era la situación que vivía Argentina con el ajuste. Hoy el desafío, ¿cuál es? Guzmán dice, yo quiero ir por el camino contrario, y el Fondo Monetario me exige ir por acá y los acreedores privados también. Esa es la disputa que está hoy en la cancha, por decirlo de alguna manera. Sigamos con esto, dale, a ver. Ahí tenemos algunos datos que nos permiten entender un poco más esto. El Fondo Monetario es lo que se llama en la jerga financiera un acreedor privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que al Fondo Monetario no le podés quitar capital, no acepta quitas de capital
como sí puede ocurrir con los acreedores privados, y tampoco recortes de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario llega a un país cuando ese país necesita ayuda en una situación límite y lo que te dice es, yo te doy este préstamo de salvataje a una tasa de interés mucho más baja de la tasa de interés que existe en el mercado de deuda internacional, entonces tengo un rol de acreedor privilegiado y no acepto quitas. Pero además, ¿por qué? Porque adentro de esa estructura del Fondo Monetario Internacional vos tenés 189 países miembros. Argentina es uno de ellos, tiene una participación menor al lado de otros que tienen participación muy fuerte. El más importante es Estados Unidos, que tiene más de un 16% y el único que tiene poder de veto en el directorio del Fondo Monetario. Pero lo cierto es que toda esa plata que está ahí adentro es de titularidad de los 189 países miembros que forman parte del Fondo Monetario y aportan de acuerdo a una cuota. Entonces, no es tan sencilla la cuestión de sortear esta situación de acreedor privilegiado. Sin embargo, pasemos a la próxima, sin embargo, hubo declaraciones hace muy poquitas horas, un par de días atrás, de parte de la vicepresidenta de la Nación y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo en Cuba, ¿sí? Se vieron fotos hasta con la hija que difundió por Instagram, por su cuenta personal, desde Cuba, e hizo una presentación de su libro, Sinceramente. Y fíjate el textual de Cristina Kirchner en Cuba. Dijo, yo me pregunto cuando dicen no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario, lo que te acabo de contar, porque su estatuto prohíbe hacer quitas, es acreedor privilegiado. Pero ¿cómo es que el estatuto del Fondo Monetario prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Lo que dice Cristina de Kirchner en esta declaración es el Fondo Monetario incumplió con su propia acta constitutiva al permitir que gran parte de los fondos, casi el 80%, de los fondos que le dio a la Argentina, 44.500 millones de dólares, se vayan en fuga de capitales. No debería haberlo hecho, no podía porque su acta constitutiva lo impide. Si impide eso y sin embargo violó su propia constitución y lo hizo, ¿por qué por qué hay que respetar la parte del acta constitutiva del organismo que dice que es un acreedor privilegiado y no puede recibir quitas? ¿Por qué no tratar ambas cosas con la misma vara? Propone la vicepresidenta de la Nación, no un personaje menor, sobre lo que debería hacer Argentina con el Fondo Monetario Internacional, cuya misión está acá en el país. Sigamos, a ver. Los pagos al Fondo Monetario Internacional. Fíjate, para entender qué pasa con esto. En los próximos años, 2021, el año que viene, la Argentina debería devolverle al Fondo Monetario 3.035 millones de dólares. En 2022, 18.854 millones, por encima del resultado comercial que tuvo el país el año pasado. Y en el 2023, 22.096 millones, muy por encima del resultado comercial del año pasado, donde además, si la economía se va a reactivar, las importaciones van a subir, el resultado comercial no va a ser ese, sino que va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es impagable, absolutamente impagable. Lo que está buscando el gobierno es patear esto hacia adelante. El Fondo Monetario pareciera que no estaría tan en desacuerdo en aceptar esta situación y decir, bueno, pateemos los vencimientos para más adelante. Lo que quiere el gobierno es de 2024 en adelante. Despejemos el horizonte de vencimientos para los próximos años que durará la gestión de Alberto Fernández. Esta es la pretensión. El tema es a cambio de qué. Y el Fondo Monetario es de tener buenos modales, es de terminar las reuniones y decir fue muy positiva, muy constructiva, como lo estuvo haciendo el último tiempo cuando Guzmán se cruzaba con Kristalina Georgieva en Estados Unidos, pero después viene la misión, vienen los técnicos y siguen la línea que reciben y lo que intentan es decir, bueno, está bien, si vamos a patear esto para adelante es a cambio de estas políticas que siempre van por el lado del ajuste, que es lo que Guzmán no quiere. Sigamos para adelante, a ver, para entender un poco mejor la situación. Este es el ranking, el podio de deudores del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién encabeza el podio en el mundo? ¿Quién es el país del mundo que más plata le debe al Fondo Monetario Internacional? Argentina.
El 43,4% de toda la plata que el Fondo Monetario tiene prestada en el mundo se la debe a Argentina. ¿Quién es el segundo en el podio? Egipto, con el 11,7%, muy lejos de la Argentina. El segundo en el podio está muy lejos. Somos el principal deudor por mucho del Fondo Monetario. Y para completar el podio, que van más, tenemos a Ucrania con un 9,4%, tenemos a Pakistán con un 6,6% y tenemos a Grecia con un 6,2%. Lo que sé de banderas es una cosa espectacular, tengo todas estudiadas. Este es el podio de los países, los principales 5 deudores, donde Argentina por lejos encabeza esto. En el medio de toda esta situación, tensiones con la deuda, hoy hubo una licitación de LEVAD, esa letra nueva que está atada a los plazos fijos, a la tasa de interés de los plazos fijos que pagan los bancos. El resultado de la licitación fue que se lograron juntar 6.400 millones de pesos en esta licitación de LEVAD. ¿Cuánto buscaba el gobierno? 10.000 millones. ¿Cuánto consiguió? Apenas el 64% de lo que buscaba. Una licitación de letras en pesos en el mercado interno. Venimos de declarar desierto hace un par de días atrás, lo que empujó al reperfilamiento de otro bono, a esta especie de default técnico. Venimos de haber logrado apenas el 10% en un canje. Complicada la situación. Ahora, en el mercado interno, una pequeña buena noticia. Hoy salió la capacidad instalada en la industria en 56,9%. ¿Es baja? Es muy baja. Esto indica que casi la mitad de la industria en Argentina está frenada, ociosa. Ahora, en diciembre de 2018, que es como hay que comparar, era 56,6. Por eso yo te hablaba de un brotecito verde, muy chiquitito, incipiente, que casi ni se ve, hay que mirarlo con lupa, pero un 0,3 arriba la utilización de la capacidad instalada, que venía cayendo. Ahora, si te muestro algunos sectores, vas a entender que de todas formas la situación es alarmante. Mirá, por ejemplo, el sector de edición e impresión está hoy operando a menos de la mitad de su capacidad, el 49,3. Caucho y plástico menos, al 44,7. El textil menos todavía, al 41,1. Y el automotriz, mamita querida, un estado desesperante, 21,1%. El 80% casi de la capacidad instalada para producir automóviles en la Argentina está ociosa porque no hay demanda. Esto es lo que se intenta recuperar, reactivar, pero choca de frente con los intereses del Fondo Monetario, de los acreedores privados. Eso nos explicaba Martín Guzmán en el Congreso de la Nación. Seguiremos de cerca esta película día a día, minuto a minuto, acá desde Hagamos Números. Ya vamos con todo el resto de los temas que tenemos esta noche. Dale, vamos. Hablemos ahora de la visita y el desfile de sindicalistas que se va a dar esta semana. Ya lo había anticipado el presidente Alberto Fernández días atrás. Esta es la foto de Hugo Moyano, quien entró cerca de las 11 de la mañana a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Tuvo reunido más de una hora con Guado de Pedro, como la previa. No estaba confirmada en realidad la reunión cara a cara con el presidente, con el responsable de las riendas del Ejecutivo del país, y finalmente se concretó. Están logrando distender de alguna manera esta tensión que se había generando, porque algunos temas, vamos a repasar si les parece cuáles eran los temas sensibles en esta relación Alberto Moyano. Bueno, sorpresiva, así fue calificada la reunión del día de hoy, pero no es la única, porque mañana ya está coordinado un almuerzo con dirigentes de la CGT. A ver, uno de los temas, dale, lánzamelo, porque tiene que ver con el malestar dentro del líder de camioneros, Hugo Moyano. ¿Por qué? Fíjate cómo lo está mirando acá. La idea era poder ubicar, colocar algunos de sus referentes fuertes en áreas sensibles. Bueno, ¿qué pasa? Mario Meoni finalmente fue designado en un área estratégica en el cual Moyano tenía uno de los candidatos fuertes, y cuando se le consultó a Moyano dijo, bueno, los funcionarios pueden haber estudiado mucho, pero no conocen en profundidad la actividad.
Es decir, no le estamos poniendo todas las fichas porque nosotros tenemos un candidato fuerte y finalmente Meoni fue el que llevó el cargo y la designación. Ese es uno de los temas, los primeros, cuando llega a la Casa Rosada el 10 de diciembre del año pasado. Y se acuerdan, el martes, un paro de colectivo, 52 líneas frenaron en Capital, en el conurbano. Y también es un momento sensible para el gobierno, no llega a los 100 días de gestión y ya está teniendo un paro. ¿Es de Moyano? No, en realidad no. Pero sí hay un sector disidente dentro del sindicato que estaría muy cerca a Moyano, por eso están diciendo que está fogoneado por Moyano, esa interna, esa disputa en el sindicato que afectó directamente a 52 líneas. Y el tercero, no menor, no menos sensible, tiene que ver con la disputa salarial. Acuérdense que el Ejecutivo dijo, lo que vamos a dar son sumas fijas, ese mal llamado bono, que no es bono, sino es un adelanto de lo que van a ser las futuras paritarias. Bueno, lo que hizo Moyano es avanzar en un aumento de más de 26 puntos porcentuales que llegaría casi a 50 en todo el año. Eso también es una diferencia y de alguna manera contradice lo del Ejecutivo. La cláusula gatillo, dijo Alberto Fernández, es un método de indexación de la economía y necesitamos frenarlo. Bueno, no hizo caso y el sector avanzó con un aumento salarial por las paritarias. Pero este era el contexto en el que se da la reunión y Agustín, recordemos que mañana ya está confirmado que dirigentes de la CGT también van a estar almorzando con el presidente Alberto Fernández. Veremos los nuevos capítulos de este desfile de sindicalistas que están en la Casa Rosada. Así es, Alberto Fernández que se manifestó dispuesto a recibirlos, a todos los sindicalistas y hablar de esta situación, de la cláusula gatillo, sí o no. Recién yo daba un dato alarmante en el sector automotriz. Contanos algo que tenés para contarnos sobre autos, Lourdes. Una buena noticia para todo el mes de febrero porque Centro Automotores tiene la alternativa. Es una oferta muy difícil de encontrar, yo diría inigualable para todo este mes de febrero. Empecemos el año de cero. Vos podés traer tu utilitario de cualquier marca, cualquier modelo y te lo reconocemos con el mejor precio de mercado y la idea es que te lleves una Kangoo, una BU o una Master o una Oro y por supuesto, te falta una diferencia, nosotros te lo financiamos con una tasa de 9.9%, tasa fija, tasa en pesos, olvídate de la indexación, de la devaluación, del dólar, del tipo de cambio, vos sabés cuánto vas a terminar pagando. Estamos en Avenida Córdoba 3647 con el mejor plan y la mejor propuesta. En las redes, @Centro Automotores Oficial. Bueno, y Gustavo, contame, ¿se descongela o no se descongela la relación entre Argentina y Brasil? Bueno, tenemos que hacer una primera revisión. ¿Qué fue lo que pasó en el escenario electoral? Jair Bolsonaro apoyó explícitamente a quién, a Mauricio Macri, y Alberto Fernández estaba muy cerca de Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahí lo estamos viendo a quién, a Felipe Solá. A Felipe Solá en una cuesta muy, pero muy elevada. Y ahora empezamos a revisar quiénes son cada uno de los actores. ¿Vos qué mencionaste? Primero mencionaste el tema de la deuda. ¿Y qué es lo que dice Martín Guzmán en materia de deuda? Señores, tenemos que posponer la deuda para crecer. Y para crecer, ¿con quién tenemos que comerciar? Con Brasil. Primer escenario, la diferencia entre ambos. Acá lo estamos viendo los dos, con un rostro tenso y demás. Parece que de alguna manera se descomprimió porque en el día de hoy, por idea de Jair Bolsonaro, le propuso a Felipe Solá reunirse, que haya una relación bilateral en la asunción del mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para el 1 de marzo. Sin embargo, se van a continuar reuniendo Felipe Solá y Ernesto Araujo. Son pares, me refiero a ambos cancilleres, se van a reunir en el Grupo de Lima, en Canadá, el 20 de febrero. ¿Para qué? Para profundizar los términos de intercambio entre Argentina y Brasil. Vos mencionaste, Agustín, un dato, la caída de la industria automotriz. Los términos de intercambio de Argentina y Brasil tienen una fuerte presencia de la industria automotriz y un alto valor agregado en cuanto a mano de obra incluida. A ver si seguimos quiénes son los actores de esta relación y este descongelamiento de la relación. Dos estrategas, ¿sí? Está en la Secretaría de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez y un militar retirado, Augusto Heleno, que fue que de alguna manera descomprimió la relación con Jair Bolsonaro, porque recuerden que muy pero muy tensa y muchos cruces vía Twitter. Acá lo estamos viendo a Felipe Solá en el día de hoy con la sonrisa, cambió el rostro. Pero sin embargo, a pesar de la sonrisa, hoy Jair Bolsonaro, vamos a ir a la imagen anterior, hoy Jair Bolsonaro despidió
a su jefe de gabinete y puso como reemplazante al jefe de gabinete un militar, ¿no? Este tema que hay fracturas internas dentro de lo que es el ministerio y lo que es Planalto en Brasil. Bueno, y ahora sí vamos a los términos de intercambio, la importancia que tiene un país respecto del otro. Principalmente cuando se quiere negociar con la Unión Europea, se tiene que hacer en términos de bloque. Y casualmente la Unión Europea está pidiendo que se negocie en términos de bloque. Por eso para Brasil es el tercer mercado para sus exportaciones, la República Argentina, y también el tercer lugar en importaciones. Hay un alto componente de productos manufacturados y este es un dato no menor, ¿sí? La penetración de los productos manufacturados es del 70 al 89%. ¿Y saben lo que pasó? El último semestre del año pasado, la participación que tenía Brasil cayó a la mitad. Y este es el malestar que tienen los empresarios brasileños porque dice Argentina deja de comprar. Y que lo que le está explicando Felipe Solá, nos tienen que ayudar a renegociar la deuda porque esto no cayó con nosotros. Cayó en la gestión anterior, cayó el consumo y cayó la compra de productos brasileños. Y acá tenemos la estadística de la penetración del 12% bajó al 5%. Bueno, antes que nos cuente Néstor Espósito acerca de la indagatoria Santoro, muy rapidito, vamos a tomarnos un café y relajar un poquitito. ¿Te parece? Mirá, una cosa espectacular. Tengo los cafés acá de Café Cabrales, Capuchino, el que toma Néstor Espósito, el Super Cabrales, para relajar un poquitito. Muy aromático ese café, muy rico, por muy eso aromático. lo toma Espósito, disfruta el aroma. Yo lo vi con la taza de Cabrales, disfruta del aroma y después toma el planta de café también, pero lo toma por la mañana. Ese es el instantáneo, ¿eh? Ese es el instantáneo. El instantáneo lo toma Espósito por la mañana y a la media tarde también Espósito toma yerbita. Se toma un mate cocido de yerbita y algunas noches un té de Ceilán o un té con limón. Ahora relajar. Sí, contarnos, después de estos cafés que contamos que vos te tomás, Néstor, ¿qué pasa con esta indagatoria Santoro, D'Alessio? Dale. Hubo algún café de por medio hoy cuando volvió Daniel Santoro a declarar en tribunales, no ya en Dolores, sino en Comodoro Pi, no con Ramos Padilla, sino con un juez que se llama Luis Rodríguez y que lo está investigando en otra causa que también tiene que ver con el falso abogado Marcelo D'Alessio. ¿Cuál es esa causa? Es una derivación de lo que conocemos todos como la mafia de los contenedores. ¿Por qué es importante esa causa? Porque aquí en la capital federal el juez Luis Rodríguez parece haber encontrado un mecanismo similar que que descubrió el juez Ramos Padilla en Dolores, en el cual decía, bueno, D'Alessio presionaba y utilizaba, vamos a decirlo en estos términos, a Daniel Santoro para que publicara cosas contra alguno de los extorsionados. En este caso en particular se trata de un despachante de aduana cuyo nombre es Gabriel Traficante. ¿Y Traficante qué dice? Él está imputado en la causa mafia de los contenedores. Dice, vea, a mí me hicieron toda una maniobra, como están investigando en Dolores, me la hicieron acá. Manden esta causa para allá, donde Santoro ya está procesado, y que agreguen esto también allá. El pronóstico es que la causa se va a quedar aquí y que de acá a 10 días Santoro probablemente tenga un nuevo dolor de cabeza judicial. Espías, espiados, y hay que ser despachante de aduana y llamarse traficante. Bueno, nosotros ya se nos fue el tiempo, son las 10 de la noche. Mañana vamos a estar acá de nuevo, como todas las noches a las 9, contándote qué pasa con la realidad de la economía argentina acá en Hagamos Números. Chau.